Chapapinicu, Pendepujare Beaciayete, Pendepujare Temimboecuera Ciencias de la Comunicación Peruá. Es un gusto poder volver a compartir con ustedes este material audiovisual. Recordemos un poco lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Hablábamos sobre las distintas técnicas y estrategias de investigación periodística. Hablábamos sobre el uso de confidentes y algunas de las técnicas de investigación periodística que vimos fue la infiltración propia, la infiltración de terceros, la participación en los hechos investigados, el periodista ingenuo, la suplantación de la personalidad, y también vimos algunas de las ayudas instrumentales, la cual hace que la tarea periodística sea mucho más eficiente y también de una forma ayuda al periodista a salvaguardar la información recabada durante su investigación. En la clase de hoy vamos a hablar, a mi consideración, un aspecto muy vulnerable en el trabajo periodístico y más en el trabajo del periodista investigador. Hablamos sobre la protección legal y física del periodista investigador. La protección de quienes ejercen el servicio periodístico esencial para una sociedad abierta e informada es una preocupación crucial que debe llevar a las instituciones del Estado a reforzar sus mecanismos de seguridad en torno a este propósito, llevando en cuenta que el periodista investigador, y no solo el periodista investigador, hoy por hoy en la sociedad en la cual vivimos, las olas de inseguridades con las cuales nos encontramos día a día. El trabajo periodístico es un trabajo sumamente peligroso y más cuando se refiere al periodista investigador. Entonces, el periodista investigador no solo debe estar protegido por el medio para la cual trabaja, sino que también el Estado debe brindarle ciertas leyes que le amparen tanto para una protección legal y también física, teniendo en cuenta que a este efecto, esta protección para los periodistas sea de una forma eficaz, no es suficiente solamente contar con respuestas después de ser cometido un crimen o un hecho de violencia contra el trabajador de un medio. Naciones Unidas señala que la promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de violencia contra el periodista. Según las estadísticas del CIDH, que es un estudio especial sobre el asesinato de periodistas en el 2008, el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Ya no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión y información. Según estadísticas, en Paraguay, hasta el año 2020 tenemos una cifra bastante elevada de periodistas que han sido asesinados en las investigaciones, a causa de las investigaciones que fueron realizando. Según la UNESCO, más de 1.200 periodistas han sido asesinados por razones de su profesión en todo el mundo. Y en los últimos 14 años, la cifra en Paraguay son también bastante alarmantes, teniendo en cuenta que 19 trabajadores de prensa fueron asesinados entre los años 1991 y el año 2020. Algunas de las legislaciones internacionales que hablan sobre la protección de los periodistas en zonas de conflicto son los convenios de Ginebra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU, y también en Paraguay nosotros tenemos artículos referentes a la protección del trabajo periodístico dentro de la Constitución Nacional.
El Convenio Internacional de Ginebra habla sobre las normas consuetudinarias sobre los periodistas en zonas de conflictos que deben ser considerados como civiles y estar protegidos como tales, siempre que no tomen parte en los hechos hostiles ocurridos en el país donde el periodista está cumpliendo su labor. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su resolución 22.222, habla que solicitan ampliar y fortalecer la resolución ya establecida y recuerda que todas las partes de un conflicto armado, sus obligaciones con el respeto y la protección de los profesionales de los medios contra toda forma de violencia. También la Asamblea General de la ONU ha adoptado este asunto con resoluciones, con distintas resoluciones hechas en el 2013, en el 2014, que condenan la violencia contra periodistas e instan a los Estados miembros a trabajar para prevenir este flagelo, ¿verdad? En contra de la violencia, en contra de periodistas y principalmente los hechos de asesinatos cometidos a periodistas a causa de su labor. Cuando hablamos de derecho a la información y límites legales, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla sobre que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El ejercicio del periodismo requiere información sobre herramientas jurídicas que rigen la profesión, las leyes que protegen pero que también coartan, las diferencias entre el derecho a la información y el derecho de la información, la libertad de expresión como derecho fundamental de la sociedad más allá de los medios de comunicación, las normas sobre la calumnia, la difamación o la injuria, la arquitectura legal de la ley en Paraguay, ¿verdad? ¿De qué nos habla nuestra Constitución Nacional o qué artículos de nuestra Constitución Nacional son los que respaldan el derecho a la información y el trabajo periodístico? Cuando hablamos de protecciones legales, existen dos términos que muchas veces crean confusión, no solo en el ámbito periodístico, sino también en el ámbito en donde las personas recurran a una información o quieren saber, obtener información sobre un tema en particular, ¿verdad? Es el derecho a la información y el derecho de la información. Dice que el derecho a la información es el bien o el derecho que se protege. O sea que es ese principio que le concede a cualquier persona la capacidad de obtener o difundir ideas o información referentes al tema que quiere saber o que quiere investigar. Y el derecho de la información es el sistema de normas que protege el derecho a la información. O sea que constituye todo sistema de normas de derecho que refiere a, en el caso, por ejemplo, la Constitución Nacional del Paraguay, en varios artículos habla sobre el derecho de la información. Existen legislaciones, existen leyes que protegen o que respaldan ese derecho de la información. Con frecuencia, en la tarea del periodista investigador, el trabajador de prensa encuentra dificultades para el acceso a la información existente en fuentes públicas. De igual manera, como consecuencia de sus publicaciones, es objeto de presiones, persecuciones, amedrentamientos, coacciones, censuras, intentos de sobornos, juicios de difamación, calumnia e injuria grave. Todas estas acciones afectan a la libertad de expresión.
cuya manifestación extrema es el asesinato de periodistas. Como estuvimos viendo anteriormente, según las estadísticas, hablan de que 19 periodistas desde el año 1991 hasta el año 2020 fueron asesinados a causa de su trabajo. Y para contraponerse a estos actos de ataque y salvaguardar los derechos, la legislación paraguaya también tiene numerosas disposiciones y mecanismos jurídicos que representan avances valiosísimos en la defensa de este prejuicio. Y es uno de los artículos más importantes para la labor periodística. Hablamos del artículo 26 de la libertad de expresión y de prensa, que dice: se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión de pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin limitaciones que las dispuestas en esta Constitución. En consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Este postulado constituye una herramienta jurídica muy importante al tiempo de garantizar la libertad de expresión y de prensa. Esta es un método de ejercicio de ese mismo principio, así como la difusión del pensamiento y la opinión pone a una condición invaluable la que no habrá ningún tipo de censura que impida ejercer tales libertades, remitiendo solo a los límites posibles, si estos se encuentran establecidos en nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución Nacional. Otro de los artículos que encontramos dentro de nuestra Constitución Nacional y que es un artículo muy importante también para la labor periodística es el artículo 28 del derecho a la información o del derecho a informarse. Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere este artículo cuando hablamos de veracidad? Que el material publicado debe ser verificado, revisado, contrastado. Los hechos, detalles o personas de los que se habla debieron existir realmente y del modo en que se los presenta en esa información publicada. Las fuentes publicadas de información son libres para todos. La ley regula las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a la misma a fin de que este hecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que hayan sido divulgadas, sin prejuicio de los demás derechos compensatorios. En este caso hablamos, por ejemplo, del derecho a réplica. Al inicio del artículo hablábamos de la veracidad, la responsabilidad y de la ecuanimidad. Cuando hablamos de responsabilidad, toda tarea de informar exige como presupuesto elemental la responsabilidad del periodista, tanto en la búsqueda como en el procesamiento y la posterior difusión del contenido informativo. Cuando hablamos de ecuanimidad, nos referimos a que la noticia que se reciba debe tener un tratamiento equilibrado. Apunta a eliminar los sesgos, los parcialismos, la manipulación y la censura previa para permitir un resultado ecuánime y equitativo. En el artículo 29 de la Constitución Nacional se habla de la libertad del ejercicio del periodismo. El ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas es libre y no está sujeto a autorización previa. Eso quiere decir que el periodista, por ejemplo, como las demás profesiones, por ejemplo, no exige tener un registro, por ejemplo. El médico para ejercer su profesión necesita un registro profesional. La misma cosa, el docente para ejercer la docencia necesita un registro profesional, también el abogado. En cambio, el periodista no necesita una autorización previa para ejercer el periodismo.
Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información. El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas sin censura en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica conforme con la ley. El artículo 29 de la Constitución Nacional introduce tres figuras muy importantes, que es la libertad en el ejercicio del periodismo, el secreto de la fuente y la cláusula de conciencia y el derecho del autor. Otro hecho bastante acentuado en el periodismo de investigación y donde mejor conocimiento se tiene del impacto de las leyes de difamación, calumnia e injuria como derivación directa de las publicaciones, en la mayoría de los casos como mecanismos para desahuciar las denuncias periodísticas hechas por el periodista investigador. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de calumnia, difamación o injuria, dentro del Código Procesal Penal existen leyes que penan el caso. Por ejemplo, de la calumnia aparece tipificada en el artículo 150 del Código Penal, en su artículo 8. También la difamación consiste en la privación o disminución de la fama de la persona, que también está estipulada dentro del Código Procesal Penal. Y la injuria, que se describe dentro del artículo 152 del Código Penal, también tiene un cargo de multa en distintas órdenes, ¿verdad? Otro de los artículos que encontramos dentro de nuestra Constitución Nacional, así como el artículo 26, 28, 29, que ya vimos anteriormente, también está el artículo 33 del derecho a la intimidad. ¿De qué nos habla el artículo 33 sobre el derecho a la intimidad? Dice: la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. En lo que respecta al derecho de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, habla sobre, en el artículo 33, sobre la intimidad personal y familiar. También este mismo artículo también se encuentra estipulado dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 11, que habla de la protección de la honra y de la dignidad. Dentro de este artículo dice que los estados partes de la convención tienen la obligación positiva de proteger a las personas que se hallen dentro de la jurisdicción de las violaciones de este derecho, del derecho a la privacidad. Así, cuando este derecho sea violado, proporcionar soluciones prontas y efectivas y adecuadas para reparar cualquier prejuicio derivado de una violación de derecho. Entonces, el artículo 33 de la Constitución Nacional del Derecho a la Intimidad también se encuentra dentro del convenio de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 11. Recordamos entonces que cuando hablamos de protección legal y física del trabajo periodístico, dentro de lo que es la Constitución Nacional, existen varios artículos que protegen al periodista durante su labor, y también no solo al periodista, sino también el acceso a la información, que es una fuente principal para el periodista poder llegar a la información y poder publicarla, ¿verdad? Y también existen varias organizaciones internacionales, convenios internacionales, que también hablan sobre la protección del periodista durante su labor. También de la protección legal y también protección física que debe garantizar, que debe otorgar el Estado al periodista durante su labor.
De esta forma, en base al material audiovisual, ustedes tienen disponible en la plataforma 10 ítems de una evaluación, la cual van a poder completar después de visualizar el material audiovisual. Y de esta forma damos concluida nuestra clase de hoy y nos encontramos próximamente.